En la actualidad, nosotros, como Iglesia, la Santa Iglesia Católica, vivimos preocupados de muchas realidades. Aquellos que abandonan la fe, ya no hay casi interés en la fe, no hay ese temor de Dios. Qué gran oportunidad se nos presenta hoy cuando podemos nosotros celebrar la fiesta de Pentecostés. Hoy, con el evangelista San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En nuestra vida diaria encontramos diferentes actitudes, diferentes respuestas, diferentes reacciones. Muchos añoran la práctica antigua de la religión. Parecía que anteriormente la religión nos tenía respuesta a tantos interrogantes. Otros también, como católicos, han caído en el pesimismo, en la desesperanza. Otros también han caído en la rutina. Otros han caído dentro de esa rutina en el cumplimiento de unas leyes, unas normas que propone la Iglesia. Y vemos que hay una gran interrogante. Si así está nuestra Iglesia, nuestras comunidades van envejeciendo. Cada vez interesa menos a los jóvenes la realidad de Dios. Hoy todo es como que relativo. ¿Qué futuro nos espera a nosotros en nuestra Santa Iglesia Católica? ¿Qué será de nosotros como comunidades de fe el día de mañana? ¿Cómo será nuestra participación como criaturas de Dios, buscados por Jesús para ser salvados por Él en un futuro? Vemos que como que nuestra fe se está deshaciendo. Pero nosotros tenemos que encontrar la manera de fortalecerla. Tenemos nosotros que encontrar la manera de defender la ortodoxia. Debemos nosotros buscar la manera concreta, organizada y disciplinada para afrontar ese futuro. No nos podemos quedar en un simple negativismo. No nos podemos quedar simplemente con una mirada puesta en el pasado. No nos podemos quedar nosotros simplemente con una actitud de pasividad. Nosotros sabemos lo que está sucediendo y tenemos que afrontar esa realidad. ¿Cómo afrontamos esa realidad para encontrarnos con una iglesia renovada? ¿Dónde está el punto, la idea, la realidad que nosotros debemos fortalecer, en donde nos tenemos que enfocar? El Evangelio de hoy es muy claro.
estaban cerradas las puertas por miedo, y Jesús, sin embargo, logró entrar allí. Así pueden estar nuestros corazones, con las puertas cerradas, impidiendo que pueda hacerse presente ahora la realidad del Espíritu de Dios. Por eso, la fuerza en nosotros como católicos y como creyentes está en el Espíritu de Dios. Un espíritu verdadero, el verdadero Espíritu de Dios. El verdadero Espíritu de Dios que llena de fortaleza al creyente. El verdadero Espíritu de Dios que le da vigor y un aliento nuevo a la iglesia. Nuestras primeras comunidades cristianas, en ellas se observa que lo esencial es tener una experiencia del Espíritu. ¿Cuál es esa experiencia del Espíritu? La experiencia del Espíritu no es otra cosa que una divina intimidad con el mismo Dios. ¿Cómo es tu intimidad con el Señor? ¿Cómo es nuestra intimidad con el Señor? ¿Sabes lo que es el verdadero Espíritu de Dios? ¿Con qué espíritu tú te acercas a vivir la Santa Eucaristía? ¿Con qué espíritu yo me acerco a celebrar la Santa Eucaristía? ¿Con qué espíritu yo guío a mi familia? ¿Con qué espíritu yo me dejo utilizar por Dios para guiar a mis amistades? El verdadero Espíritu es la manera en que nosotros podemos, a través de una intimidad con el Señor, obtener ese verdadero Espíritu de Dios. Si las comunidades, nuestras primeras comunidades, se veían fortalecidas en que lo esencial para ellos era una experiencia del Espíritu, una experiencia interior con el mismo Dios, era lo que les daba a ellos la fortaleza, lo que les daba a ellos la vida. Es lo que a nosotros nos está faltando. Nosotros hemos perdido la realidad del verdadero Espíritu de Dios en nuestras familias y en nuestras comunidades cristianas. Ese verdadero Espíritu de Dios no te deja a ti ser borroso. Y cuando digo borroso, hago referencia a que tienes que ser más claro, más transparente, mostrando que en ti se está dando la posibilidad de una comunicación cercana con Dios, de una intimidad con Dios. Cuando tenemos una verdadera intimidad con Dios, florece no solo en nuestras palabras, sino en nuestras acciones, la realidad, la fortaleza, la viveza y la solidez del verdadero Espíritu de Dios. ¿Qué espíritu nos está inundando a nosotros? ¿El verdadero Espíritu de Dios? ¿O qué clase de espíritu? ¿Con qué espíritu te levantas tú para iniciar tu día? ¿Con el Espíritu de Dios? ¿O con el espíritu quizás, de un pesimismo? ¿Con qué espíritu tú estás guiando a tu familia? ¿Con el Espíritu de Dios que se ve fortalecido porque tú oras en familia y tienes una intimidad con el Señor y se ve reflejado en tu vida familiar? ¿O con qué espíritu vives? ¿Con qué espíritu puedo yo celebrar la Santa Eucaristía? ¿Con el verdadero Espíritu de Dios o con un espíritu simplemente de un deber y de un compromiso? ¿Cuál es el espíritu con el cual nosotros fortalecemos nuestra vida? Sin el Espíritu del Señor, sin el verdadero Espíritu de Dios, un sacerdote puede mantener las puertas de su iglesia cerradas. Estarán abiertas físicamente,
pero cerradas para la acción del verdadero Espíritu de Dios en Él como sacerdote y en sus fieles. Cuando no vivimos la realidad del Espíritu de Dios, nuestra Santa Iglesia se hace más pequeña, se disminuye. Cuando no tenemos el verdadero Espíritu de Dios, nuestra realidad como comunidad cristiana se divide y lo que hay es una jerarquía. Hay un pontífice, hay un obispo, hay un pastor, hay un sacerdote y hay un laico. Cuando no hay ese verdadero Espíritu de Dios, en las catequesis lo que hay es simplemente memorizar unas oraciones y adoctrinar a alguien y ya. Cuando no hay el verdadero Espíritu de Dios, no hay una comunicación directa entre Dios como creador y nosotros, sus hijos, como criaturas creadas por Él. Cuando no hay ese Espíritu de Dios, hay una degradación incluso de nuestros valores morales y nos hacemos nosotros esclavos de la mundanidad, esclavos del mundo. Cuando no hay un Espíritu de Dios, nos asfixiamos nosotros y no nos sentimos a gusto en nuestra Santa Iglesia Católica. Y entonces por eso surge allí la indiferencia en unos, en otros el fanatismo, porque no hay un Espíritu verdadero de Dios. Cuando no hay un verdadero Espíritu de Dios, la vida en nuestro Señor, la vida en nuestro Salvador, la vida en nuestro Creador misericordioso se apaga. Por eso, lo esencial hoy en día, lo importante hoy para nosotros es darle un sitio verdadero al Espíritu de Dios, el verdadero Espíritu de Dios. Celebramos hoy nosotros la fiesta del Espíritu, la fiesta de Pentecostés. Sin esta fiesta, sin esta manifestación del Espíritu, del verdadero Espíritu de Dios, no hay vida en la iglesia. Fijando nuestra mirada, nuestra atención, nuestro interés en la acción del Espíritu, en hacernos nosotros instrumentos del verdadero Espíritu de Dios, y como decía al principio, lo vamos a obtener dependiendo la intimidad, o mejor, la divina intimidad que podamos tener, podemos nosotros tener el acceso al verdadero Espíritu de Dios. Nosotros podemos hablar de una iglesia que revive, de una iglesia que se fortalece, de una iglesia que se renueva, de una iglesia que está caminando en una evangelización sin interrupción. Podemos nosotros sentir que experimentando a este verdadero Espíritu de Dios, la iglesia se fortalece y así se llena de alegría. También nos decía el evangelista que se llenaron de alegría los discípulos del Señor. Tú y yo tenemos que llenarnos de alegría. Tú y yo tenemos que vivir la alegría de este Señor. Pero eso proviene y procede de la realidad de ese Espíritu de Dios. No es que todo sea alegría. No, tenemos muchos desafíos, tenemos situaciones contrarias, pero todo eso se afronta, todo eso se ilumina con la realidad del verdadero Espíritu de Dios. Con el Espíritu de Dios a mí me da entusiasmo incluso para hablar, para predicar, para anunciar, para contagiar, para animar, para reanimar, para fortalecer, para guiar y conducir. El Señor Jesús nos invita a recibir su Espíritu Santo para que a través de esa realidad
concreta del Espíritu Santo, podamos nosotros darle vida a nuestra Santa Iglesia Católica. Y recordemos que recibiendo el Espíritu Santo, el Señor Jesús nos invita a vivir de su amor misericordioso. Que nosotros, en nuestro diario caminar, y en lo que esté pasando en nuestros corazones y en nuestras mentes, en referencia a nuestra participación en esta Santa Iglesia Católica en la que Dios nos invita a ser salvados y redimidos por su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, podamos nosotros ver de que nuestra mirada, nuestro interés ha de estar en el verdadero Espíritu de Dios que nos renueva y nos fortalece y nos da vida a cada uno de nosotros para que como miembros importantes, pertenecientes a la Iglesia de Dios, en donde Jesucristo es la cabeza y el Papa, el pontífice, representante de Cristo aquí en la tierra, nosotros, miembros de esta Santa Iglesia, podemos caminar llenos de ese verdadero Espíritu de Dios y fortalecer nuestra Santa Iglesia Católica para la salvación de muchas almas, para la salvación de nuestra propia realidad humana, y que como criaturas necesitadas de redención y de salvación podamos siempre experimentar esa fiesta de Pentecostés en nuestras vidas, hoy y siempre, por los siglos de los siglos.